comenzar con la penúltima, probablemente, sesión de laboratoria antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y en esta ocasión nos acompaña la profesora Ana Galdámez, que es profesora ayudante doctora en el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED. Antes desempeñó su actividad docente e investigadora en las universidades de Sevilla y Huelva. Es licenciada en Periodismo, graduada en Derecho, máster en Derecho Constitucional y doctora en Derecho, todo ello por la Universidad de Sevilla. Durante el proceso de elaboración de su tesis doctoral, fue investigadora visitante en el Centro de Investigación en Derecho Público de la Universidad de Lisboa, y su tesis, titulada De las tecnologías disruptivas y su ordenación jurídica, proceso, naturaleza y sistema constitucional de la comunicación digital, ha recibido el Premio Nicolás Pérez Serrano 2024 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional. Estoy seguro que en breve tendremos y podremos disfrutar de la monografía. Ana se ha especializado en el estudio de los derechos de la comunicación, opinión pública y discurso a través de redes sociales, así como en el impacto de la inteligencia artificial sobre los derechos y la democracia. En esta línea forma parte de varios proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas, entre ellos Gobierno y mercado de la opinión pública digital en la Unión Europea y la desinformación como riesgo en el mundo digital, análisis interdisciplinar, ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y hoy nos va a plantear una ponencia que se titula Derechos versus mercados digitales, desafíos de la disrupción tecnológica y necesario cambio de lógica. Veamos hacia dónde cambiamos. Ana. Bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Comienzo, por supuesto, agradeciendo a los organizadores de este seminario, Miguel y Roger, por la confianza que hay detrás de la invitación, y también, por supuesto, a Patricia y a Daniel por estar detrás de cada pequeño detalle, ¿no? Esa labor invisible pero imprescindible para que las cosas salgan bien. Es mi primera visita a Oviedo y me encanta poder estar aquí, aunque queda pendiente una visita con más tiempo, sosegada y con la posibilidad de conocer verdaderamente el territorio. Pero bueno, estoy muy agradecida y espero corresponder poniendo sobre la mesa algunas ideas sobre las que podamos discutir, intercambiar impresiones y, por mi parte, aprender también de vuestra experiencia, porque habéis trabajado muchísimo en la materia. Son ideas que forman parte de la tesis doctoral que defendí en junio del año 2024 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, hace ahora 2 años, y que muy pronto verá la luz como monografía. Estoy ultimando detalles, acabo de corregir pruebas de imprenta hace muy poquito. Y tengo que reconocer que es un trabajo dedicado al proceso de ordenación jurídica de las tecnologías que yo considero democráticamente disruptivas, aquellas que lo son en un sentido comunicativo, que evolucionó desde el planteamiento inicial conforme avanzaba la realidad social y también conmigo misma durante el proceso de escritura. La tesis que yo defendí no es la que me planteé realizar en un principio, y es un trabajo que creo que sigue girando al ritmo digitalmente acelerado del tiempo. Por eso hoy voy a tratar de conectar las conclusiones, las principales conclusiones de la tesis doctoral, con las nuevas derivadas temáticas en las que estoy trabajando últimamente, que son, pues, en primer lugar, cómo la inteligencia artificial afecta y condiciona nuestras decisiones, en concreto nuestra decisión política, que es la que expresamos a través del voto cuando ejercemos el derecho a la participación. También cómo el mercado y la lógica que está detrás del modelo de negocio y del funcionamiento de las redes sociales, de las plataformas digitales, en definitiva del poder tecnológico, condiciona también la respuesta jurídica que ofrecemos a un problema que creo que es de naturaleza distinta y que afecta al ejercicio de derechos fundamentales. Y en este sentido, cómo en Europa, donde efectivamente se está regulando, donde efectivamente se ha tratado de ofrecer una respuesta, pues yo creo que el enfoque no ha sido completo, el enfoque no ha sido del todo acertado. Y en este sentido, pues voy a tratar de enumerar
cuáles creo que creo que son las principales carencias, o al menos son las que yo identifico, y también cuáles son mis propuestas para tratar de superarlas. Y parto de una evidencia, y es que la comunicación hoy no es lo que era en la segunda mitad del siglo XX. Se han transformado sus elementos básicos, han aparecido fenómenos que son retos para la democracia y que impactan en la comprensión jurídica clásica de las libertades comunicativas. Y creo que es imprescindible que nos detengamos en analizar cómo lo estamos afrontando jurídicamente, cómo estamos tratando de adaptarnos a una realidad que parece que camina siempre varios pasos por delante y vamos persiguiéndola a rebufo, ¿no? sin conseguir nunca llegar hasta ella y alcanzarla. Parto de una premisa y es la consideración del derecho como un saber práctico. Creo que su ejercicio puramente teórico no se justifica si no está orientado a resolver o al menos ayudar a resolver cuestiones concretas y problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Y creo que en eso estamos. Yo diría que mi enfoque, que es inicialmente dogmático, parto de la teoría de los derechos fundamentales, pero trato de aterrizarla y llevarla a la casuística real, a los problemas concretos y a las situaciones que requieren de una respuesta jurídica en perspectiva constitucional. Mi tesis, especialmente en la primera parte, entra en diálogo con otras disciplinas metajurídicas, especialmente la filosofía y la sociología, y de esta forma trato de componer el dibujo completo, la panorámica de esa realidad, de esa situación, del nuevo contexto que yo pues, trato de ordenar después jurídicamente. Y hay dos conceptos que están presentes a lo largo de todo el relato, que funcionan como engranaje y que además me ayudan a ordenar las ideas que quiero transmitir. Son tecnología y comunicación. Hablo de la tecnología pensando en su efecto sobre las dinámicas comunicativas contemporáneas y también sobre la democracia representativa. No me centro en una única tecnología. Me ha interesado y he estudiado especialmente aquellas que tienen que ver con la interacción entre los sujetos, es decir, con la comunicación, que es el segundo concepto. Y me interesa cómo se ha transformado la comunicación desde y a través de la tecnología y cómo el conjunto de todos estos cambios ha impactado en los usos comunicativos y se proyecta también pues, sobre la comprensión de la comunicación como fundamento de la democracia, tal y como la entendemos jurídicamente, que es vinculada a la libertad de expresión y a la libertad de información, a la dimensión objetiva de estos derechos y también al proceso de construcción de la opinión pública libre como garantía, como fundamento de la legitimidad de nuestro sistema. Este es el motivo de que la libertad de expresión sea un derecho elevado al lugar preferente en los sistemas jurídicos occidentales sin excepción. Pero estamos en un contexto de cambio, de paradigma, de transformación de los elementos comunicativos básicos. Yo no voy a detenerme aquí en el detalle de todos estos cambios, son de sobra conocidos. Es la propia tecnología que hoy forma parte de la esencia misma de nuestra cultura social, la que nos lleva a estudiar la desinformación, el conjunto de los desórdenes informativos, el perfilado algorítmico, el impacto de la inteligencia artificial generativa, el efecto de los algoritmos también sobre nuestra toma de decisión, ¿no? Y bueno, pues a pensar también en la dimensión democrática que tienen todos estos fenómenos. Se ha consolidado la respuesta algorítmica en el ámbito público y también en el ámbito privado a decisiones privadas, a decisiones de la vida cotidiana y también a decisiones institucionales que afectan a derechos fundamentales. Hace solo unos meses dijo el Tribunal Supremo que el Estado debe hacer público el código fuente de Bosco, del algoritmo de esta aplicación que servía para la adjudicación del bono social eléctrico a personas en situación de vulnerabilidad. Era pues una aplicación que ofrecía un resultado final, luz roja o luz verde, de la cual no podíamos llegar a conocer el proceso de aprendizaje interno que se produce más allá de la programación. Patricia ha escrito recientemente un artículo que se publicó en la revista de Derecho Político sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues es cierto que cuando utilizamos en el ámbito administrativo
un sistema de inteligencia artificial en aplicación de una norma, podemos, por supuesto, programarlo conforme a los parámetros normativos, pero bueno, pues el algoritmo funciona dentro de una caja negra opaca que no nos permite ver cuál es ese funcionamiento interno. Y dice el Tribunal Supremo, transparencia algorítmica como principio derivado del derecho a la buena administración cuando están en juego derechos, pues en este caso derechos sociales. Y yo creo que esta misma doctrina es aplicable al ámbito de las redes sociales, al ámbito de la comunicación, cuando su funcionamiento interno está condicionando mayoritariamente el proceso de formación, de construcción de la opinión pública libre y, por tanto, también nuestra decisión política, en la medida en que adoptamos esa decisión condicionados por la máquina y, por tanto, perdiendo parte de nuestra autonomía. Bueno, escribo sobre ello en un artículo que va a salir también muy pronto en el próximo número de la revista de Derecho Político y trato de desarrollar un paralelismo inverso entre el movimiento de desarrollo tecnológico gracias al cual pues, la máquina y los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más autónomos, llegando a ser pues, ya no solo automatizados, sino autónomos en su proceso, y sin embargo hay una quiebra, una pérdida de autonomía individual de los sujetos en ese proceso de toma de decisión cuando nos vemos condicionados pues, precisamente por la máquina, en este caso por el funcionamiento de las plataformas digitales y de las redes sociales cuando conformamos nuestra opinión. Alertaba Sartori en Homo Videns de los riesgos de la sociedad tecnológica, del empobrecimiento del pensamiento crítico, de la capacidad para comprender, también de la responsabilidad ciudadana, y creo que estamos cumpliendo la profecía. Los ciudadanos se alejan del ejercicio de la deliberación, estamos cediendo huellas digitales, cediendo datos y alejándonos de ese proceso de deliberación, del diálogo acerca del modelo de sociedad que buscamos. Y sin embargo adoptamos la decisión creyendo que lo hacemos de forma autónoma, sin ser conscientes muchas veces de que estamos condicionados por ese placer que se libera cuando accedemos a determinados contenidos, la anestesia de la satisfacción. Y es que el poder de las tecnológicas y el poder de las plataformas es un poder muchas veces invisible, pero es un poder muy fuerte. Y lo es precisamente porque complace y no se impone. Por eso llegamos a creer que adoptamos nuestra decisión de forma autónoma cuando realmente estamos en un proceso inverso y de pérdida de autonomía. En mi tesis yo identifico 3 rupturas epistemológicas que tienen que ver todas ellas, o que convergen todas ellas en el impacto sobre la democracia y sobre el sistema representativo. La primera ruptura es de carácter temporal, tiene que ver con la percepción acelerada del tiempo en el nuevo contexto, tiene que ver también con los tiempos electorales, con la idea de la campaña permanente y con la obsolescencia natural de las normas dada la velocidad de los cambios. Son cambios que impactan también en el espacio, ese espacio público comunicativo, también transformado debido a la prolongación de esas plataformas, de esas redes sociales que, bueno, pues que se prolongan y que llegan hoy en día a configurar la esfera pública democrática y que impacta también en la proxémica en un sentido discursivo. Y esto me lleva a identificar una ruptura narrativa que tiene que ver con la pérdida de sentido de ficciones jurídicas que hasta ahora pues, funcionaban, ¿no? Y que están en la base de nuestra teoría jurídica. Habermas pues, tuvo tiempo en 2025 de publicar en su último libro reflexiones en este sentido acerca de las transformaciones de la nueva esfera pública democrática y llega incluso a cuestionarse la vigencia de su teoría clásica de la opinión pública. Y es la opinión pública desactivada en el nuevo contexto la principal ruptura narrativa que yo identifico, precisamente porque si la opinión pública que se construye en el seno de las redes sociales es una opinión pública que no está informada, es una opinión pública sesgada, manipulada, pues decae la presunción de que adoptamos nuestra decisión contando con todos los elementos de juicio. Por tanto, decae esa presunción que está detrás del ejercicio del derecho a la participación política. Por tanto, es una ficción que deja de funcionar. Parece que estamos más cerca de la información con todo nuestro alcance y, sin embargo, estamos dentro de esas burbujas autorreferenciales, de esas cámaras de eco. Aquí Cass Sunstein, Eli Pariser siguen siendo el referente obligado.
aunque muchos otros han estudiado después, el fenómeno de la polarización, del perfilado algorítmico y todos estos fenómenos en el contexto de los nuevos canales de comunicación que han ocupado la centralidad que antes correspondía a los medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación que eran, junto con los partidos políticos, los intermediarios naturales de nuestro sistema representativo y que, sin embargo, ya no ocupan ese lugar, ¿no? Esto me lleva pues, al fenómeno de la desintermediación que ha estudiado, entre otros, Inerarity. Y no es porque no haya intermediarios. Hay intermediarios y creo que son más fuertes y son precisamente las grandes tecnológicas que ejercen ese poder invisible, que es el poder de los datos, que es un poder absolutamente privado, ejercido en régimen de oligopolio y hasta hace muy poquito tiempo, pues prácticamente desregulado. Yo he estudiado pues, el proceso de regulación que se ha seguido en Europa. Voy a detenerme aquí únicamente en las pinceladas fundamentales, en el boceto general, para después enumerar las que creo que son las principales carencias, las fallas, que son las que requieren de un cambio de lógica y que conectan con esa idea del mercado que yo llevo al título. Y la primera reflexión es que Internet es un entramado de gestión privada que ha dejado tradicionalmente un amplio margen a la autorregulación, es decir, a las normas creadas y elaboradas por las propias empresas, que son empresas privadas y que tienen intereses económicos y comerciales detrás, que en último término son también intereses políticos, porque tienen que ver con el capital que está detrás de estas empresas. En segundo lugar, el desarrollo de la regulación digital en Estados Unidos y en Europa, que son los dos grandes modelos que yo he tomado como referencia y que yo he estudiado, han seguido la lógica de la tecnología. Ha sido una regulación construida y pensada desde la tecnología y con esta ocupando el centro. En los primeros años, en la década de los 90, la principal preocupación era el acceso a Internet, garantizar el crecimiento, el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio que surgían. La producción normativa fue muy tímida y bueno, pues esto dio lugar a un modelo híbrido propio del experimentalismo democrático, con numerosos centros de producción normativa y con instrumentos jurídicos de diferentes rangos, eficacia jurídica y alcance, con códigos de conducta, buenas prácticas, soft law y la Directiva de Comercio Electrónico como la norma cabecera de referencia en Europa, que es una norma pues, creada en el año 2000, en una etapa previa a la digitalización acelerada de los últimos años. Por tanto, desconocía la situación y el contexto. Y una norma, además, pues, que hasta hace muy poquito no había sido actualizada. Era un marco flexible, un marco jurídico muy flexible en el que las plataformas se han sentido muy cómodas. Y se han sentido hasta ahora muy cómodas porque su poder de decisión permanecía en el ámbito privado, les pertenecía en exclusiva y, por tanto, no tenían ningún tipo de intención ni de interés en facilitar cambios en este sentido. Y, además, un marco que no se ha adaptado bien al ejercicio de las libertades comunicativas, que son derechos fundamentales, que se ejercen en Internet, que se ejercen en el seno de estas redes sociales. No se ha atendido a la necesidad de proteger estos derechos por encima de los intereses del mercado. En cuarto lugar, ha regido el paradigma de las corrientes ciberlibertarias, propio de la tradición jurídica norteamericana, que fue la que se impuso también en Europa, pero esto ha encontrado respuesta recientemente en el movimiento que viene impulsado desde la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también por parte del movimiento y del impulso legislativo protagonizado por algunos Estados miembros de la Unión Europea. Los primeros fueron Francia y Alemania. La renovación del marco jurídico europeo tiene que ver con este movimiento, responde a este movimiento, ¿no? Fue primero el Reglamento General de Protección de Datos, después el paquete de la DSA-DMA en el año 2022 y en 2024 Reglamento de Inteligencia Artificial y Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Esta última norma, la Ley de Libertad de Medios de Comunicación, además es indicativo, da muestra de cuál ha sido la intención del legislador europeo, que en lo que tiene que ver con la comunicación, en la regulación de la sociedad digital y de su ámbito comunicativo, ha querido separar el régimen jurídico de las plataformas digitales por un lado, sometidas a la DSA, y de los medios convencionales de comunicación por otro lado,
bajo el paraguas de la aplicación de la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Estas dos normas son los pilares fundamentales en lo que tiene que ver con la comunicación en Internet. Son dos reglamentos. Esto ya en sí es un cambio en lo que tiene que ver con la técnica regulatoria, con la técnica jurídica que utilizamos, porque son normas de aplicación directa para los Estados, con lo cual esto ya es en sí mismo un cambio. Pero el legislador europeo ha dicho, son cosas distintas. Las plataformas digitales son puerta de entrada para la desinformación, se definen así en la ley de medios, la ley de libertad de medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación son esos guardianes que tienen que proteger el proceso de formación de la opinión pública y son los que garantizan verdaderamente ese proceso de formación de la opinión pública y tienen que ser además los antídotos para la desinformación. La Digital Services Act incorpora cambios fundamentales. Es cierto que Europa ha pretendido alejarse de esa corriente ciberlibertaria, de esa teoría propia del liberalismo norteamericano. Ha incorporado la perspectiva de los derechos fundamentales con la Carta Europea de Derechos Fundamentales como principal parámetro de referencia. Mantiene, sin embargo, los principios básicos de exclusión de responsabilidad que ya estaba en la Directiva de Comercio Electrónico, pero se acompañan de obligaciones de diligencia debida para las plataformas que se aplican de forma asimétrica, se aplican como las capas de una cebolla en función del tamaño de la plataforma y además vinculadas a la idea de riesgo. Y aquí también es muy importante la distinción que se hace en la Digital Services Act entre riesgo, el riesgo sistémico, siguiendo el término que utiliza el reglamento, y contenido ilícito. Contenido ilícito es aquello que es ilícito también fuera de la red, conforme a nuestro ordenamiento jurídico habitual. Sin embargo, el riesgo sistémico puede serlo, un contenido puede, sin ser ilícito, sin ser considerado ilícito fuera de la red, sí que puede suponer un riesgo, por ejemplo, vinculado a procesos electorales, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde se identifica fundamentalmente la desinformación como riesgo sistémico, aunque la DSA no utiliza el término desinformación, pero claramente se está pensando en ello. Y un tercer cambio es que las plataformas quedan sometidas a una estructura institucional de supervisión que no tiene precedentes. Es una estructura institucional de 3 niveles. El primer nivel es el que queda en el ámbito privado. Son las propias plataformas las encargadas de esa primera revisión, de ese primer control de contenidos, de esa moderación de contenidos que ejercen ellas mismas conforme a sus normas internas. Son las encargadas de filtrar y de retirar contenidos y de retirar discursos, por tanto, de aplicar los límites al ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información. Tenemos un segundo nivel administrativo, que tiene por un lado al coordinador de servicios digitales en el ámbito estatal, en el caso de España, la CNMC, y por otro lado la Comisión Europea, en el ámbito supranacional, como principal encargada de controlar, de supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las plataformas, de abrir expedientes, de abrir investigaciones y de sancionar a las plataformas en los casos de incumplimiento. Y el tercer nivel de control, que ya sería pues, la resolución judicial de conflictos, aunque queda desdibujada en la DSA como vía alternativa, ¿no?, frente a la resolución extrajudicial de conflictos. Y esta es pues, la primera carencia que yo identifico, la que tiene que ver con esta idea del control. ¿Por qué? Pues porque se refuerza el control en un sentido privatista. Se le da muchísimo poder a las plataformas, se las convierte en el principal encargado de aplicar los límites al ejercicio de los derechos fundamentales y yo creo que esto es un error. O sea, que el primer escalón de control sea el que ejercen las plataformas, que son las empresas privadas que tienen detrás intereses económicos y comerciales, creo que es un gran error, porque pues, van a aplicar los límites de acuerdo con sus intereses. Además, porque es una moderación de contenidos que ejercen también de forma automatizada, programando un algoritmo que es el encargado de encontrar imágenes que tengan determinado porcentaje de cuerpo desnudo y bloquearla, encontrar palabras clave que se asocien al hate speech o encontrar determinado discurso, determinado contenido y calificarlo como desinformación y bloquearlo y retirarlo. Y una vez que ya un contenido está retirado, está bloqueado, pues ya el daño para los derechos fundamentales está hecho, ¿no? Creo que esto es un error. Sin embargo, esto es una discusión constante que tengo con Víctor Vázquez. Por ejemplo, hay parte de la doctrina que considera que es necesario
que necesitamos de las plataformas porque ellas son las que tienen esta tecnología y porque son las que tienen la capacidad de aplicar rápidamente el antídoto, ¿no? Cuando nos encontramos con una campaña de desinformación o cuando nos encontramos con un problema. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que buscar otra solución y que la vía no puede ser la de darles esa capacidad, porque además es un control de contenidos que ejercen también tomando como referencia sus normas de uso que son bueno, pues un contrato de adhesión obligatorio prácticamente para el usuario que aceptamos cuando entramos a formar parte del colectivo de miembros de una red social, pero que aceptamos con carácter obligatorio, sin posibilidad de enmendar y sin posibilidad de modificar absolutamente nada. Y muchas veces sin ni siquiera llegar a leerlo. Con lo cual, bueno, pues que este sea el primer parámetro de referencia para la resolución de conflictos y para la retirada de contenidos cuando estamos hablando del ejercicio de derechos fundamentales, bajo mi punto de vista, es un error. Por tanto, el control se refuerza en la DSA, sí, pero se refuerza en un sentido privatista, se refuerza sin llegar a invertir la lógica que para mi gusto debería ser la de situar al ciudadano, al usuario de las redes sociales, que es un ciudadano, persona física titular de derechos fundamentales, en el centro de la ecuación y no a las empresas en el centro de la ecuación. En segundo lugar, el reglamento impone obligaciones de transparencia, sí, pero creo que nos quedamos en la fase de la transparencia formal, que no llega a ser una transparencia útil. ¿Por qué? Porque las obligaciones de transparencia quedan reducidas a la publicación de informes anuales y al llevar a esas normas de uso de las plataformas que ningún usuario lee la información. Con lo cual, transparencia que tiene que ver con las decisiones automatizadas de las que somos objeto, pero que no incorpora verdaderamente un deber de aportar al usuario información significativa acerca de las consecuencias, ¿no? Cuando somos objeto de esas decisiones automatizadas. Otra cuestión que no se aborda es la expansión de las granjas de bots y la titularidad de los derechos en Internet. Los sistemas automatizados no son titulares de derechos fundamentales. Ni lo son los bots, ni pueden ampararse en la libertad de expresión y de información. Hace poco he tenido oportunidad de hablar con un estudiante de doctorado que está haciendo su tesis doctoral sobre la inteligencia artificial generativa y, bueno, pues él se plantea la posibilidad de diseñar un estatuto jurídico de la inteligencia artificial generativa y se plantea la posibilidad de considerar a estas aplicaciones como informador en ejercicio del derecho a la libertad de información, cuando construyen texto, contenido y bueno, pues información que llega a las personas, ¿no? Y yo hablaba con él y le decía que me genera muchas dudas la posibilidad, sin desconocer evidentemente que se trata de una cuestión pues, que hay que analizar y que hay que estudiar y que tendremos que abordar. Pero bueno, pues me genera muchas dificultades la posibilidad de articular esta idea que él propone. Luego también es cierto que estamos en un contexto en el que hay personas que se sientan delante de ChatGPT y le dicen yo pienso esto, esta es mi orientación política, esto es lo que me gusta, esto es lo que me interesa, ¿a qué partido tengo que votar? Y ChatGPT le responde y las personas, bueno, pues muchas veces hacen caso, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones que tenemos que abordar. Cuarta reflexión. La teoría clásica de los derechos es insuficiente en el actual contexto. Es una teoría que se construyó pues, en un contexto previo en el que la principal amenaza era el Estado y las garantías que tenemos y de las que nos hemos dotado están diseñadas para protegernos de esa amenaza, ¿no? Tenemos una prohibición de censura previa que piensa en el que los ciudadanos vean censurados sus contenidos por parte de ese poder estatal jerárquico. No responde a la amenaza actual, que es pues, la que ejercen las plataformas digitales y redes sociales, que son pues, actores privados que en ese papel de moderadores de contenidos están también afectando al ejercicio de los derechos. Y en quinto lugar, voy llegando al final, se ha impuesto la narrativa que enfrenta el desarrollo tecnológico, el progreso, a la intervención de la regulación pública bueno, pues en el ámbito digital, ¿no? Y yo creo que
esto también es un error. ¿Por qué? Pues porque se está pensando en el progreso únicamente en términos económicos, de mercado, de desarrollo, de crecimiento. Y no se está pensando en el que yo creo que es el verdadero progreso, que es el que se mide en términos de reconocimiento y garantía de los derechos. Entonces, se está pretendiendo equiparar o poner en la misma balanza intereses privados, intereses públicos. Europa quiere seguir siendo un mercado competitivo, quiere seguir atrayendo a la economía, quiere seguir atrayendo a las empresas que tienen ese poder económico detrás, y da miedo intervenir, y da miedo actuar, y da miedo regular. Sin embargo, la protección de los derechos ha sido la seña de identidad de la Unión Europea desde los orígenes de la integración y bueno, pues yo creo que esa tiene que seguir siendo la vía. En mi tesis planteo como propuesta un sistema constitucional de la comunicación, que es una propuesta dogmática que tiene 3 patas, tratando de responder a las 3 rupturas epistemológicas: tiempo, narrativa y espacio. Es un sistema flexible que tiene a la opinión pública como centro, como principal bien jurídico protegido. La opinión pública conectada con esa función de control difuso que ejercen los ciudadanos. Y esto lo acompaño de la delimitación de la naturaleza jurídica de las redes sociales y plataformas digitales para pues confeccionar un concepto constitucional de red social. Yo digo que las redes sociales no son medios de comunicación, porque no lo son, pero sí son canales esenciales de comunicación que albergan en su seno una actividad de enorme trascendencia pública, ¿no? Y yo creo que la necesidad de constatar y de delimitar esa naturaleza y esa función que verdaderamente ejercen es necesaria para poder aparejar esa responsabilidad, ¿no? Que tenemos que atribuirles, pero siempre vinculada al reconocimiento de la actividad que albergan y de la función que desarrollan. Y completo el esquema con el elemento cultural, que tiene que ver con la importancia social y democrática de la comunicación y con la necesidad de hacer llegar esto a los ciudadanos. Y aquí aplico la idea de socializar las categorías constitucionales de Pedro Cruz. Este elemento cultural funciona en mi sistema como base cognitiva, que es ese conocimiento que tiene que llegar también a la ciudadanía, y como base jurídica, de la que extraer o desarrollar principios que operen como criterio interpretativo para la resolución de conflictos. Y ahora, pues aprovecho esta ocasión para completar este esquema con una reflexión final que pues tiene que ver con la idea de que creo que no se ha respondido a las cuestiones, a los fenómenos, a todos los problemas generados en el nuevo contexto, no se ha respondido llegando al verdadero núcleo de la cuestión. Hemos tratado de enfrentarnos a la desinformación, a los desórdenes informativos, limitando discursos, retirando discursos y creo que en lugar de proteger esos derechos, que en la DSA se dice tenemos que proteger los derechos fundamentales, lo que estamos haciendo es desnaturalizar y desactivar el ejercicio de estos derechos, además dejándolo en manos pues, de empresas privadas, lo cual ya es la peor de las soluciones. Creo que el problema no está en el ejercicio individual de la libertad de expresión, el problema no está en un bulo, el problema no está en un mensaje que pueda ser constitutivo de discursos de odio, el problema está en el funcionamiento interno de las plataformas, en el diseño que actúa, que funciona como una droga sobre el cerebro. En Estados Unidos ha habido una sentencia reciente que ha condenado a Meta, está en el proceso inicial de todo ese trámite, de ese proceso judicial, pero ha condenado a Meta por afectar a la salud mental de los jóvenes, que es un daño colectivo, y creo que esa es la vía, la de pensar que el problema no es el ejercicio individual de los derechos fundamentales, sino que el problema está en el funcionamiento interno y en la lógica que está detrás del modelo de negocio que utilizan estas tecnológicas. El problema es que las redes sociales permiten amplificar hasta límites insospechados el efecto de esa desinformación, albergan y permiten la reproducción de esas campañas automatizadas de desinformación, permiten el perfilado algorítmico, permiten ese efecto y esa manipulación algorítmica en su seno. Y eso es lo que debería regularse. ¿Qué pasa? Pues que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la economía, con el mercado, y que Europa quiere seguir siendo un mercado competitivo y eso pues sería una decisión muy valiente para mi gusto, pero es difícil de tomar.
Creo que es un error establecer esa comparativa entre interés público e interés privado porque no pueden ponerse sobre la misma balanza y creo, y con esto termino, que hay bienes jurídicos cuya protección constitucional es irrenunciable y creo que tenemos que ser capaces de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues mucho que pensar. Así que primero que hable el público y después eso. Si alguien se anima. Así os captamos a todos. Vale. ¿Quién quiere empezar? Vale, pues entonces... Empieza. Venga, romper el hielo. Vale. Hay una cuestión que estoy muy de acuerdo, que es la del control por parte de las plataformas y cómo estas aplican sus propias normas y esto establece los límites al derecho. Lo que no creo es que, claro, dices, establecen los límites a los derechos fundamentales, no. Establecen los límites al ejercicio, pero olvidándose de que los derechos fundamentales tienen unos límites. Y creo que ahí es donde tenemos probablemente ese elemento que quizá permita incluso hacer converger, no lo sé, no lo he estudiado, a ver qué opinas, entre lo que tú planteas y lo que dice Víctor Vázquez. Claro, necesitamos a las plataformas porque son las que tienen los medios. Lo que pasa es que las plataformas dicen, como tengo los medios, me compras también el instrumento de control y la normativa. Y quizá donde hay que incidir es, vale, plataformas, tú tienes los medios, pero los límites a los derechos fundamentales no los puedes decidir tú porque vienen dados. Ya están dichos. Ya están dichos. Y ahí es donde quizá hay que buscar el engarce y no tan... Es decir, plantearse que quizá hay que traer la parte de ejercicio y de control al ámbito de los derechos fundamentales, creo. Creo que ahí hay un punto adicional. Y después, la parte de ejercicio individual, pero efectos colectivos, a mí confieso que ahí hay algo que no me acaba de encajar. Porque sí es cierto que los efectos colectivos pueden condicionar y mucho, pero a lo mejor lo que la colectividad quiere va justo en contra de aquella cuestión individual o aquella posición individual que yo quiero establecer. Quiere decir, cuando se formulan políticas pensando en el efecto colectivo, y esto pasa con el riesgo igual, acabamos creando colectivos nuevos de tal manera que yo quedo inscrito en colectivos en los que a lo mejor no quiero pertenecer, pero que sirve para adoptar decisiones que sí me van a afectar. Y que si individualmente pudiese plantear mi posición, ejercicio individual, del derecho concreto, pues no lo adoptaría. No lo sé, no lo he reflexionado lo suficiente, pero creo que ahí hay un problema a la hora de plantear la regulación desde los efectos colectivos que puede hacer que los derechos individuales queden desnaturalizados, porque me acaba condicionando mi posición en esa sociedad en función de una adscripción que puede venir dada por condiciones individuales, pero a lo mejor porque me han metido en una categoría generada artificialmente, en una ficción. Porque como estamos generando nuevas ficciones, y eso está muy bien visto y me parece uno de los puntos más interesantes, el que aquellas ficciones sobre las que basa el derecho, pues, estamos reconstruyendo otras, pues claro, creo que ahí tenemos que pensar cuál va a ser la nueva ficción que queremos y cómo quedan las personas individualmente consideradas. Claro, pero no tengo respuestas. No sé si termino de entender tu reflexión, porque el ejercicio individual de los derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión y libertad de información, que son a los que yo me refiero, tiene una dimensión colectiva, que es ese proceso de construcción de la opinión pública. Sí, en la opinión pública. Entonces, esa es la dimensión colectiva a la que yo me refiero.
Luego es cierto que con el pretexto de proteger esa dimensión colectiva corremos el riesgo de limitar, censurar el ejercicio individual de los derechos, que es lo que está pasando. Lo que planteo es la parte de ejercicio individual que construye la opinión pública colectiva bien, pero hay que también plantearse el recorrido inverso. Si incidimos en cómo se forma la opinión colectiva y las medidas las adoptamos respecto de la opinión pública colectiva, hay que ver eso cómo desciende al ejercicio individual. Sí, también al derecho a recibir información veraz, individual, que no tiene realmente una virtualidad práctica, que no se puede ejercer, no tiene eficacia jurídica directa en su dimensión individual, no la tiene. Digo que es un camino y un recorrido de doble vuelta. Es decir, no solo hay que verlo hacia arriba, sino también en el efecto que pueda tener hacia abajo. Porque también me puede condicionar, creo. Puede ser. Y sobre la primera cuestión, lo que decías de la moderación de contenidos que ejercen las plataformas. Claro, es cierto que a mí sobre todo lo que me chirría y lo que me disgusta es que esa moderación de contenidos la ejercen aplicando sus normas de uso y la ejercen aplicando pues, su parámetro de referencia, que son normas privadas, y eso ha sido así, se ha mantenido con la DSA se ha reforzado y creo que esa no puede ser la vía. Evidentemente, si las obligamos a que el parámetro de referencia sea pues el derecho público y sea la doctrina de los derechos fundamentales y los límites tal y como están construidos para la libertad de expresión y la libertad de información, pues entonces ya el escenario sería distinto. Y ahí quizás sí podría hacerse ese primer escalón de control. Pues quizás es por buscar un punto de acuerdo. Sí, que volvamos a ponernos de acuerdo en eso. Tuvimos una discusión además hace poco en un seminario y él decía, lo siento, Ana, pero no estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, Ana, en primer lugar, agradecerte que estés hoy aquí y felicitarte retroactivamente por la tesis, ¿no? Que desde luego una parte importante de la carrera académica de uno siempre está condicionada por el tema de la tesis doctoral, ¿no? Y en tu caso, pues bueno, yo creo que has tenido la suerte también, evidentemente, el trabajo de estudiar un tema que me parece que es de la máxima actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que la publicación va a generar mucho interés y seguro que mucho provecho, ¿no? Bueno, voy a hacer no sé si quedan preguntas o realmente un tanto caóticas, valga la redundancia, ¿no? En primer lugar, en el tema del control, ¿no? De esto, ¿no? Cita habitualmente el dilema de Colin Rich. Y claro, ese es un dilema de los años 80-90 del siglo pasado. Del 80. Claro, la cuestión es, o sea, la idea es, al principio, la tecnología no la conocemos suficiente para poder controlarla y además hay que dejar que se desarrolle. Dice, cuando ya la conocemos suficiente, entonces ya es imposible de regular. Si esto pasaba con la tecnología de los años 80, yo me parece que hoy en día esto es prácticamente incontrolable, ¿no? Entonces, hay un libro conocido, un título que me parece muy acertado, de Pepe Esteve, que es El desconcierto del Leviatán, ¿no? Del 2009. Bueno, yo no sé si el Leviatán está desconcertado y está directamente sobrepasado, ¿no? Por la dificultad digamos, de dar respuestas jurídicas a estas cuestiones, ¿no? Entonces, nada, yo quería plantear dos cuestiones. Por una parte, a mí me da la impresión de que la Unión Europea ya ha tirado la toalla. No formal, pero sí materialmente. En el sentido de que afecta, todo esto del cambio de lógica, ha afectado claramente la lógica del mercado. Y lo poco que hizo en el reglamento europeo, pues lo va a echar abajo como el ómnibus digital. Es decir, que ya esa idea, y con los informes de Letta y de Draghi, de que hay que fomentar la competitividad, etcétera, etcétera, bueno, lo que se había tratado un poco de controlar, me parece que hay una clara, ya el propio reglamento es un ejemplo de clara privatización. Son los proveedores los que van a controlar si los sistemas de inteligencia artificial cumplen con las exigencias del reglamento. Pero como eso no era suficiente para las empresas, pues menos regulación. Es decir, hasta se va a aplazar 16 meses la entrada en vigor del etiquetado de la inteligencia artificial generativa. Yo, me parece que ya es, o sea, no tiramos la toalla, pero, en fin, en la práctica es eso, ¿no?
Y no sé, frente a eso, pues bueno, realmente si queda alguna opción, ¿no? Porque me parece que algunas de las herramientas tradicionales que nos podrían servir, hoy desde luego no funcionan. Bueno, nosotros hemos estado discutiendo de cara incluso a pedir un futuro proyecto, ¿no? Lo de la eficacia horizontal de los derechos. ¿Qué eficacia puede tener mi derecho frente a una compañía de estas, ¿no? Y sobre todo porque no hay un Estado que sea capaz de hacer eficaz mi garantía entre particulares, ¿no? Es que ya no es una ficción hablar de derechos en las relaciones entre particulares. Entonces, no sé si hay, tú ves que los Estados y el derecho constitucional estatal pueden tener alguna opción en relación con lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? No sé. ¿Acumulamos o quieres responder a...? Como queráis. Como te ves tú más cómodo. Sí, voy interviniendo y eso es verdad. Y después no recuerdo qué me habéis preguntado. Que es muy complicado, sí. Y da además, a mí me da pena y coraje ver cuál es la deriva que se está tomando y, en fin, cuando te vas enterando de todas estas cuestiones, ¿no? Se pospone 16 meses las obligaciones derivadas del Reglamento de Inteligencia Artificial y dices... ¿Por qué? ¿No? Es que lo único que podemos hacer para frenar un poco el efecto y al final vamos cediendo también al interés de las tecnológicas y continuando la deriva y la tendencia. Y claro, la eficacia horizontal de los derechos, pues cuando estamos hablando de una relación jurídica que no es horizontal, realmente no es horizontal, porque tiene en un lado a la compañía, que es una tecnológica, que es la parte fuerte de esa relación jurídica, es una relación privada, sí, privada entre plataforma tecnológica y particular, pero yo diría que la posición es vertical o quizás diagonal, ¿no? Porque no es el Estado y el ciudadano. A lo mejor sí se podría hablar de una eficacia diagonal de los derechos fundamentales que, claro, un poco inclinada, bueno, pues, y que podemos diseñar pensando en que se trata de un poder que en algunos casos es superior al poder de muchos estados, al poder estatal en muchas realidades nacionales. Entonces, esto no se puede desconocer y es así. La eficacia horizontal, bueno, pues tiene sentido entre nosotros, entre iguales, pero la eficacia horizontal, cuando estamos hablando de una tecnológica que es la que te pone delante sus normas de uso y te dice o las aceptas o no entras, y queremos entrar porque si no nos quedamos fuera de ese universo que es el que te permite estar conectado y la mayoría de los ciudadanos y de los usuarios quieren estar y entran, pues ahí tú aceptas esas normas de uso y no sabes que es un servicio que parece gratuito pero que no lo es, que estás cediendo tus datos y que estás dándoles algo que tiene un valor económico inconmensurable y lo estás cediendo a cambio de entrar en ese servicio y aceptando pues, que ese poder tecnológico va a imponer la solución que considere a cualquier conflicto que pueda darse. Entonces, pues ahí hay que pensar en estrategias y hay que pensar en garantías que respondan a la amenaza actual. Yo decía antes, la censura previa tenía sentido cuando el control viene del Estado, cuando el Estado censura discursos y retira antes de que vean la luz pues, periódicos, artículos y determinadas publicaciones, pues ahora tenemos que dotarnos de otras herramientas que vean cuál es la amenaza y pensando en esa amenaza pues se construyan, pero no es fácil y la respuesta, claro, yo tampoco la tengo. Claro, es que la relación ya no es, esa relación no es horizontal entre particulares, sino que diría que las tecnologías son capaces de imponer esas condiciones a los estados, no al particular. Claro, sí. Bueno, yo que he estudiado todo el tema de la aplicación de los usos bélicos de todos estos sistemas. Bueno, o sea, hay un pulso entre Anthropic y el Pentágono, a ver si me dejas usar nuestra tecnología. Yo no tengo muy claro que Estados Unidos haya conseguido, o sea, si realmente ellos consiguen demostrar la fiabilidad bélica, por ejemplo, de estas herramientas, es que los Estados van a pasar por eso. Claro.
Están imponiendo a los Estados y están imponiendo a la Unión Europea cuál tiene que ser la hoja de ruta de la regulación. Por tanto, es un poder pues, muy superior, porque al final es el que decide y el que está diseñando su propia regulación. Lo que tú ya habías levantado la mano antes. Pues a ver, gracias Ana, la verdad es que es muy interesante y parece que también que nos está escuchando esta semana de cosas que han salido de aquí. Te voy a contar las tres, algunas ya las ha comentado Miguel. La primera, en relación con la opinión pública libre, que lo decía también Dani, aunque en otro sentido. Claro, por supuesto porque tú lo estudias, ¿no? Pero antes de llegar a esa pérdida de autodeterminación política colectiva, si eso no es resultado de una pérdida previa de autodeterminación individual, ¿no? Esa pérdida de la autodeterminación colectiva importa para la formación de la opinión pública libre y demás, pero la pérdida de autodeterminación individual afecta al individuo porque pierde algo más que la decisión política, pierde decisiones propias sobre su vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los granos de arena individuales que somos nosotros, en la medida en que nosotros nos vamos desactivando, es imposible que no se desactive el colectivo, claro. Pero lo importante para la democracia es que se desactiva el individuo, sí. Antes, ¿no? Y entonces esa pérdida de autodeterminación sobre tu vida no solamente sobre lo que votas, sino sobre lo que piensas, sobre cómo te educas, o sobre etcétera. Y yo creo que ahí lo que se pierde es mucho más que la opinión pública, es primero el individuo, o sea, el sujeto como titular de derechos fundamentales, ¿no? Que se autogobierna y autodetermina, pues quizás ya no, o no tanto, ¿no? Entonces, que me parece que hay un paso previo a perder la opinión pública que es perdernos antes a nosotros mismos, ¿no? Luego, lo que comentabas de la teoría general de los derechos, justo de la eficacia. Trabajamos con unas categorías y con una dogmática que estaba pensada para proteger al individuo frente al Estado, ¿no? Entonces, en momento que la parte fuerte ya no es el poder estatal, sino que es el poder privado, igual hay cosas teóricas de las que estamos utilizando que no nos sirven, y lo de la eficacia salió esta semana hablando, y es quizás el mejor ejemplo, ¿no? Parecía que la cosa de la eficacia, pues entre particulares, incluso explicándolo en clase, pues tampoco es lo que ocupa más tiempo, ¿no? Porque parecía una cosa más tal. Y sin embargo ahora es la clave. Entonces, igual la clave para medir el tipo de eficacia a la que estás sometido no es la naturaleza pública o privada del sujeto, sino el grado de asimetría respecto al ciudadano. Y eso es mucho mayor conforme a veces más privado es el poder, ¿no? O sea, no una cuestión de titularidad, sino de asimetría. Sí. Porque esa es la lógica también que estaba en el grado de eficacia de la horizontalidad, de la eficacia horizontal, el grado de asimetría, ¿no? Penetran más cuanto más vertical o asimétrica es la relación. Pues si una relación es ya tan sumamente asimétrica, es que se ha vuelto vertical. Sí. Y por tanto, igual tenemos que tratarte a ti, plataforma, como si fueras Estado, o sin como sí, diciendo que en ese caso pues está sujeto de manera mucho más intensa a la regulación jurídico-pública, ¿no? Y esto enlaza con lo último que tenía apuntado, que es que, claro, como el mundo de hoy es de los poderes privados, el derecho de hoy es el derecho privado, ¿no? Y por tanto la regulación privada, o sea, esto que estudia Pepe Pardo, Pepe Esteve, a nivel administrativo más micro, creo que se ha vuelto en términos macros, se ha contractualizado no ya el derecho, sino también el derecho constitucional. Y por tanto, toda la regulación que antes era la más extendida, ¿no? Que era la regulación pública, como los poderes de hoy son los poderes privados, el ámbito de la autonomía de la voluntad es el más grande y por tanto ahí el rey de la pista es el derecho privado. Entonces, contractualizamos un montón de regulaciones, las dejamos en la autonomía de la voluntad, cuando sin embargo ejercen funciones materialmente públicas. Y quizás esto nos tiene que llevar a pensar algo que creo que apuntabas, ¿no? Es, entonces, ¿qué criterios utilizamos para regular ciertas cosas, para establecer el régimen jurídico de ciertas realidades? Otra vez, la titularidad creo que ya no sirve. Porque si eres un poder privado, pero las funciones que realizas son materialmente, o sea, de relevancia pública incuestionable o materialmente constitucionales para entendernos, igual el régimen jurídico de autorregulación no es el Código de Comercio o el Código Civil. Igual tienes que sujetar a principios constitucionales y, por tanto, pues no opera las cláusulas de adhesión, tu control no puede ser autorregulador, tiene que ser judicial, etc. Entonces, creo que el derecho pivota muchísimo, fruto también del derecho privado, sobre quién es el titular de las cosas, ¿no? La propiedad. Y eso determina el tipo de regulación que se impone. Pero aquí lo importante igual ya no es la titularidad, sino la función, en la medida en que tú estás interviniendo procesos democráticos, comunicativos, ejercicios de libertades individuales, me da igual que seas privado, porque materialmente eres mucho más que un poder público. Y por tanto, pues
tu regulación no puede estar inspirada por un derecho privado, claro, sino que tendremos que constitucionalizarla. Entonces, darle un giro al criterio que se usa para someter a qué tipo de derecho, qué tipo de realidad. claro, no, totalmente de acuerdo. Claro, el último libro de Pepe Esteves se llama Del imperio de la ley a la expansión del contrato. Sí, que se contextualiza. Que, por Claro. cierto, conectando con esto y con la primera parte de los 3 puntos que apuntó Patricia, reforzamos la autonomía de la voluntad, autonomía y autodeterminación que se está diluyendo. Es decir, la autonomía de la voluntad de individuos que claro, operan como... Claro, y de individuos que operan como consumidores en función de necesidades y no de derechos. Eso es. Es una autonomía que se pierde, a la que se le da un papel muchísimo más importante, pero que se está perdiendo y que se desactiva. Y una autonomía que únicamente tienen la plataforma. La plataforma, las empresas, que son las que te imponen sus condiciones. Yo diría que, claro, es una relación evidentemente no horizontal, es otra relación vertical. Se pueden establecer distintas relaciones verticales y cada una de ellas procurar que estén sometidas al derecho público. Esa idea de invertir la lógica que planteo en el título tiene que ver con eso, con constitucionalizar el espacio público democrático, que hoy en día pues, es el espacio de la comunicación digital, porque es en el que mayoritariamente, aunque se desarrolle en el seno de empresas que son de titularidad privada, es el espacio público democrático, porque es donde se construye esa opinión pública. Estoy de acuerdo también en la parcela individual, claro, porque yo he estudiado el efecto democrático y porque yo he estudiado, pero evidentemente pues somos todos granitos de arena agregados y sumados que conformamos entre todos esa opinión pública libre como colectivo y como sociedad, pero evidentemente está la decisión individual de cada uno, que ya no solamente es la decisión política, que es pues todas las parcelas de mi vida. Cuando estoy perdiendo autonomía a la hora de conformar mi imaginario, de conformar pues, mis gustos, mis intereses, y al final todo eso lo estoy haciendo metido dentro de una burbuja que solamente me enseña todo lo que tiene que ver con mis interacciones previas. También me estoy perdiendo la posibilidad, que esto es otra de las ideas que me viene de forma recurrente a la cabeza, estamos condicionando el futuro al pasado, o sea, sujetándolo a los gustos pasados y a las experiencias pasadas, porque esas experiencias pasadas, ¿no?, que yo primero he expresado cuando interacciono con determinado contenido, cuando me muevo o veo determinada publicación o determinado vídeo, es lo que va a configurar lo que a partir de ese momento el algoritmo me enseña. Y ya no voy a tener posibilidad de salir de ahí, porque es únicamente lo que puedo ver. Entonces, el abanico de soluciones posibles hacia el futuro ya está condicionado por lo que yo era en el pasado. ¿Y qué pasa si yo quiero ser... o si yo quiero tener la posibilidad de superar esos datos previos, si yo quiero ser mejor que mis datos pasados, ¿no? Pues ya estoy perdiendo esa posibilidad de crecer. A mí... Por eso pelea también el Estado social, ¿no? Que puedas... Claro. Que tu punto de partida no condicione el punto de llegada. Claro, evidentemente, ¿no? Yo desde mi parcela individual y el plano que tiene que ver con mi vida personal, que también está aquí, ¿no? Está en el trabajo, porque pues al final esto es algo muy personal y yo también lo decía, ¿no? El trabajo ha ido evolucionando con la realidad social y conmigo misma. Y yo lo que he hecho ha sido ir saliendo de las plataformas, de las redes sociales y alejándome de lo digital y siendo pues, cada vez más analógica en todos los sentidos, ¿no? Yo mis notas las tomo en papel, mi calendario es una agenda de papel. Y sí, mantengo alguna red social en la que de vez en cuando entro y miro hacia arriba y veo alguna foto, pero en la que ya no publico absolutamente nada. Y pues, bueno, es una deriva personal mía, pero claro, hay muchísimas personas que no llegan a ser conscientes del efecto, de la envergadura y de todo lo que esto supone. Y bueno, pues no llegan a ser conscientes y no lo saben porque no se han informado, porque no quieren o porque... Y se dice también mucho, hace falta educación, alfabetización mediática. Sí, pero tú hasta qué punto puedes condicionar a las personas o obligar a la responsabilidad ciudadana en ese sentido, ¿no? También es una tarea muy difícil y muy compleja y que, en fin. Roger.
No, ya, simplemente para molestar, ya que Dale. veo como os hacéis mucho la pelota. O sea, es que todos estamos de acuerdo con todo, hay que buscar la manera de... Sí, por supuesto. ¿no? Porque si no aquí no llegamos a ningún sitio. Somos una burbuja. Nos convertimos en nuestra propia burbuja. Tiene que haber algún elemento distorsionador y eso está bien. Y además, como ha sido tan interesante, lo has hecho también con tal dominio del contexto, o sea que no solo te agradezco, sino que te aplaudo por ello, pero tenemos que intentar buscar formas de pincharnos a nosotros mismos. Entonces, si yo he tenido todo el rato una sensación que me he quedado prendado, o sea, he escuchado con gran atención, no he hecho a veces a mí me cuesta seguir las conferencias, porque cuando estoy en una facultad de Derecho en general, pues mi umbral de aburrimiento baja de manera brutal. Y sin embargo he estado muy atento. Me has mantenido atento, pero a la vez que lo he disfrutado mucho, con todo el rato, no sé, me sentía incómodo. Me sentía incómodo y no sabía por qué. Y ahora al escucharos tanto dar vueltas alrededor de unos problemas muy hondos, me he dado cuenta de que yo a veces no me siento del todo miembro de esa comunidad. O sea, porque claro, estáis hablando de plataformas, de redes, o sea, soy víctima, soy igualmente víctima, pero como no participo tanto por mi resistencia, así en general a las redes sociales o a la mayoría o a las más importantes, etcétera, notaba así como una especie de incomodidad. Y creo que por un lado puede que tenga que ver con que lo que deduzco de vuestra reflexión, no solo de tu exposición, sino también de las interacciones, del diálogo, es que, no sé, os pregunto si tal vez no estamos manejando una visión excesivamente idealizada de la opinión pública. La opinión pública formal y competente jamás ha existido, no ha existido nunca. Y con respecto a lo de la eficacia horizontal de los derechos, sí, claro, si un empresario y un trabajador tienen los mismos derechos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, así lo establece nuestro ordenamiento. Un empresario y un trabajador tienen la misma capacidad de influir en su situación individual, colectiva y social. No, ni de coña. Eso era simplemente la interpretación marxiana del derecho. El derecho es una herramienta que, por arte de vivir lo que transforma en igual lo que igual no es. Es decir, te dice que es horizontal algo que si lo observas con atención, como estáis haciendo aquí con las plataformas, con las redes sociales, pues descubres que no lo es. ¿Quién le iba a decir, quién le va a hablar de eficacia horizontal de los derechos al cura de Cangas o Morrazo? Aquel que se vio que cuando salió la noticia, el titular del País que decía: el cura de Io baja a la playa nudista con el garrote en mano para echar a los nudistas de los años 80, y resulta que el cura no era de Io, sino que era de Cangas y no tenía ningún garrote. Y entonces denunció la noticia del País. ¿Y qué dijo? No fue aquella la sentencia del Constitucional donde se hizo hincapié en algo que Ana mencionaba, que era el carácter veraz de la información, es decir, lo que se publica no tiene que ser verdadero, No. Tiene que ser veraz. Entonces ya eso, y claro, eso tú dices, ahí la eficacia horizontal se planteó la cuestión que tal vez no era lo mismo que se enfrentase el cura de un pueblo al grupo Prisa, y que igual aquí también la elección, la decisión final tenía un cariz que no era exclusivamente y formalmente jurídico. Entonces, si esto es así, ¿hasta qué punto los problemas que estáis detectando, que efectivamente son así, tienen que ver con el medio en sí, no tanto
con el rico y el pobre, no tanto con el que detenta el poder económico y el que lo sufre, que esa es historia vieja, eso sí que no ha nacido con Elon Musk. Ya. Claro, lo que cambia es ahora que es muy transnacional todo eso, que ya se desarrolla a escala global, ya no está localizado, pero tal vez el problema esté en el funcionamiento de la tecnología. Nosotros hemos cedido, no es desde que existe Twitter que estamos viviendo continuamente con situaciones en las que o aceptamos todo el pack o lo dejamos, porque las cookies existen de antes y con todo, y con la administración y con cualquier transacción que hayamos hecho, nosotros hemos aceptado un pack. ¿Quieres el producto? Pues tienes que darle a aceptar aquí, aunque no tengas ni idea de lo que estés haciendo. Es un poco la propia relación de el haber convertido nuestras relaciones también, no solo personales y patrimoniales, a la esfera digital. La inteligencia artificial, has puesto un ejemplo, entonces esta es una cuestión que a mí me gusta, sobre la que yo necesito pensar. Si el problema, no creo que sea tan fácil regularlo como no es fácil. en la línea que sugieres tú, no tanto porque no sea inteligente la solución, que lo es, sino porque me parece empíricamente poco factible ese tipo de control, ¿no? Es posible, no quiero interpretar yo la postura de tu compañero Víctor, pero que tal vez, por lo que entendí, es que no hay otra. O sea, o lo confiamos, al menos para que haya un filtro, sino a ver cómo montamos un filtro, pero uno que funcione de otra manera. La solución, claro, siempre existe el derecho de receso. Siempre podemos renunciar, en la medida en que podamos renunciar, ¿no? Claro, yo, como notaba esa sensación de incomodidad, sí, claro, ahora ya sí que no me voy a hacer una cuenta, porque me habéis asustado. ¿Me habéis asustado? ¿Por qué? Porque lo que me habéis dicho, lo que me habéis mostrado, es que me expongo a convertirme en un idiota funcional. ¿Por qué? Porque me alterarán la voluntad, me alejarán de ese tipo ideal de opinión pública, ya no tendré mi propio criterio, me convertiré. Y es así. Y efectivamente eso es así. Lo que me pregunto es si hay una alternativa a no jugar a eso. O sea, si la alternativa solo puede ser el no jugar. Esa especie de crecimiento feliz. Renuncio a una opción para mantener mi integridad, mi identidad y ese llamamiento a la individualidad que hacía la Patricia. La inteligencia artificial generativa te dice que votar. Claro, yo a cuántos he conocido que su padre les obligaba a votar lo que les decía él. ¿Cuál es la diferencia? Que en todos los casos que estoy mencionando, tú conoces al enemigo. El enemigo es manifiesto. O sea, tu padre dice, tienes que votar esto y tienes que votar esto. Al que ha crecido en casa donde siempre ha habido ese periódico, que fuera el ABC, que fuera el País, que fuera el que era, que no ha crecido condicionado, influenciado por el ambiente, por supuesto que sí. Pero todo era a la luz del día. O sea, eso era expreso. El problema con la tecnología, con estas tecnologías disruptivas, es que ya no es tan manifiesto. Es que tú no puedes, ni siquiera adviertes que tienes a un enemigo en casa o que te estás enfrentando a una manera que es una manera ideologizada o condicionada, porque ocurre en un aparente ambiente de neutralidad y de máxima democratización de la comunicación. Y eso es mentira. No es verdad que las redes sociales hayan democratizado la comunicación. En absoluto.
El hecho de que tú elimines todo tipo de filtro, ¿sí? A ver, los periódicos, por supuesto, que también tienen sus intereses privadísimos y deciden qué publicar y qué no publicar. Por supuesto que lo hacen y nadie discutimos que tengan ese derecho a hacerlo. Ahora, pese a que tú misma manifestabas, ¿no?, la distinción que maneja el Digital Service Act. Las plataformas son meros medios transmisores de contenido, en cambio los medios de comunicación son la garantía de lo... Pues es que igual el problema está en ciertas premisas que manejamos. Lo digo intento de buscar alguna salida que pueda ser más emancipadora, porque si incluso gente, aquí estamos todos gente de nivel educativo superior y reconocemos explícitamente que no tenemos capacidad o instrumentos para emanciparnos respecto a ese aplanamiento de la comunicación, imaginémonos la población en general. Vale. Está Carlos, no sé si quieres responder primero. Bueno, han sido muchas ideas dentro de toda esa reflexión. Evidentemente estoy de acuerdo con algunas de ellas, ¿no? Actualmente, lamentablemente creo que la única vía es estar o no estar. O sea, solamente hay dos posibilidades, o estar dentro de la red social y aceptar esas condiciones, ¿no? Tú decías, solo tengo la posibilidad de entrar o salir y quedarme fuera. Pues creo que actualmente sí, solamente están esas dos opciones cuando eres consciente de lo que pasa si estás dentro y de a qué te expones y de cuál va a ser la consecuencia. Actualmente no hay otra posibilidad. Pues precisamente porque el estar dentro ya te obliga a aceptar todas esas condiciones previas que te impone la plataforma. La DSA distingue entre redes y medios de comunicación porque interesa esa distinción, porque a las propias plataformas les interesa esa distinción, pero yo sí que creo, y en mi tesis lo desarrollo evidentemente con mucha más extensión, los medios de comunicación cumplen una función, ejercen tienen una línea editorial que está vinculada a esa función. Esto no se cuestiona, es una línea editorial reconocida y pues cada uno sabe cuando va a un medio de comunicación y cuando acude a un periódico o entra a la página web de un medio de comunicación, tú sabes cuál es la línea editorial que está detrás, ¿no? Y claro, eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque la información que transmiten los medios de comunicación puede tener perfectamente ese sesgo, puede tener esos intereses, están reconocidos y se saben. ¿Qué sucede en el caso de las redes sociales y de las plataformas? Que ejercen esa moderación, que ordenan también los contenidos que te presentan, y eso también yo creo que es una función que se parece mucho a la selección temática que hacen los medios de comunicación. Cuando el algoritmo ordena determinados contenidos y decide esto va arriba, esto va abajo, esto es lo que te voy a enseñar y esto lo voy a silenciar y esto lo voy a ocultar, está ejerciendo una función que se parece mucho y que sin embargo no se le reconoce, que sin embargo no se dice las redes sociales están ejerciendo una función pues casi editorializante y están moderando y están retirando y están bloqueando contenidos, y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si eso no se le reconoce, no les podemos después también exigir el cumplimiento de determinada responsabilidad. Entonces yo, por eso digo que es necesario delimitar la naturaleza de las redes sociales y decir, esta es la función que de facto están ejerciendo. Por mucho que digan que la herramienta es neutral. La herramienta no es neutral. No hay herramientas, de un martillo es neutral. Claro, a la herramienta se le da un uso. Eso es otra mentira. Otra narrativa que se ha construido y que... ¿Que es neutral? Es la primera síntoma de que no es neutral. ¿Neutralidad tecnológica? No. Pues claro que no. ¿Hay línea editorial detrás? Hay intereses. Hay intereses privados que son intereses políticos y eso condiciona el orden que se le da a los contenidos y eso condiciona mi burbuja. La de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos todavía ahí, reciente, ha pasado ya año y medio, pero el caso de Rumanía, de anulación de los comicios, de las elecciones presidenciales
por injerencia extranjera a través de las redes sociales, ¿no? De Rusia a través de TikTok. Y es cierto que hay mucha polémica alrededor de la decisión del Tribunal Constitucional rumano porque, pues, evidentemente es muy difícil demostrar. ¿Cómo demuestras tú que la decisión política del conjunto de los ciudadanos ha sido una decisión manipulada, o condicionada o sesgada? Pues esto es muy complicado, claro, claro, es la dificultad que está detrás de la decisión, y yo soy la primera que veo esa dificultad y que me sorprendo también, ¿no? Pero, bueno, pues es cierto que la realidad lleva a un contexto que nos conduce a ese tipo de situaciones. Y esto es así. Y yo creo que el primer paso tiene que ser el reconocer que las redes sociales, como dice el legislador europeo, no son medios de comunicación, ¿vale? No son medios de comunicación, pero son canales esenciales y influyen y afectan a ese proceso de conformación de la opinión pública. Decías tú, la opinión pública es un concepto idealizado hoy, pues sí, probablemente, pero creo que ha funcionado hasta ahora. Es la ficción jurídica que sostiene la explicación que le damos a nuestro sistema y a la legitimidad democrática, porque si no, no tendría sentido, ¿no? No podríamos explicarlo. Pues a lo mejor también tenemos que repensar eso y que repensar en el nuevo contexto conceptos que antes funcionaban y que ahora están desactivados. Pues a lo mejor la opinión pública también tenemos que redefinirla y que pensar cómo reconstruimos esa ficción para que hoy tenga sentido, igual que la veracidad. Que la veracidad... Decidir si tenemos una opinión pública militante o no. Es como la democracia, depende de lo que entiendas que es el papel de la opinión pública. ¿Es un concepto formal o es un concepto sustancial? Porque si es un concepto formal, nadie puede decir la opinión pública se está equivocando. Si en cambio no es un concepto formal, si es un concepto militante, tienes que decir desde dónde. Desde dónde y con qué criterios. Y bajo qué principios. Claro. El concepto de veracidad tampoco tiene sentido en el contexto actual, tal y como lo ha definido el Tribunal Constitucional. Claro, derecho a transmitir y recibir información veraz. La información no tiene que ser verdadera, no tiene que coincidir exacta y absolutamente con el hecho real, porque el periodista puede equivocarse. ¿Qué tiene que ser el periodista? Diligente. Tiene que contrastar fuentes, tiene que consultar, y si ha tenido esa intención de ser diligente, entonces pues se entiende que la información es veraz, aunque pueda ser errónea. Esto ya no tiene sentido, porque cualquiera de nosotros escribe en las redes sociales, transmite una información y está... Y si eres una periodista, que tú eres periodista, eres diligente, consultas las redes sociales como fuente de información... Claro, tampoco. Y eres absolutamente diligente, pues acabas construyendo una noticia completamente alejada de la veracidad. Y sin embargo, fuiste diligente. Claro, pero bueno, que... Pero como es todo mentira, según, ¿no? Pero también porque cada vez es más falsa esa diferencia entre opinión y información. Claro, ahí está la clave. Sí, está todo entrelazado. Mi propuesta sería, en primer lugar, los hechos ya no existen. Solo todo es relativo. Las opiniones. Que creerse solo las opiniones. Un solo derecho. Auténtico. Yo, si tú me dices, ha ocurrido esto, no porque sea así, cualquiera me dice, ha ocurrido esto. No estoy seguro. Sin embargo, si me dices, yo pienso esto, pues te creo. Claro, es una manera de no creerlo porque lo piensa. Claro, por eso... Claro, es que la opinión... La información le das una legitimidad que cuestiona si es una opinión, esa es tu opinión. Eso, claro, y la opinión no tiene que ser veraz. No es... En la opinión no encaja ni la veracidad ni la falsedad. No tengo motivos para sospechar que no sea auténtica tu opinión. Claro. Pero claro, los hechos, si ¿de dónde los sacaste? Pues vi una imagen, claro. Vi un video. No te creo. Pero no es que no te crea a ti, lo creo a tu fuente. Carlos. Bueno, yo estoy flipando un poco con... Es decir... Yo estoy haciendo la tesis en Derecho Civil Patrimonial, o sea que estoy aquí como... Y nosotros queremos expulsar al Derecho Civil de aquí. Un poco perdido. Pero bueno, tuve la suerte de tener grandes profesores de Derecho Constitucional, Leonardo, María y Patricia en tercero.
O sea, que algo aprendí. Yo no sé si es una sugerencia, si es una duda o si es un planteamiento. Partimos de que los derechos fundamentales nacen con una vocación de verticalidad, porque queremos defendernos del Estado. Ahora bien, vamos a trasladarnos a este ecosistema digital de las redes sociales. Comentabas, yo creo que acertadamente, que no es lo mismo que un medio de comunicación tradicional, un periódico, una cadena de televisión. Y recuerdo, preparando una práctica de derechos fundamentales precisamente, haber leído una sentencia ya antigua de la Corte Suprema de Estados Unidos. Buckingham contra Carolina del Norte o Carolina del Sur, algo así. Y en esa sentencia, si no recuerdo mal, se decía que las redes sociales son como foros públicos que sustituyen los que antes eran la plaza pública, del pueblo, sí. de la ciudad. Sí, solo porque en el contexto de que a una persona condenada por delitos sexuales se le impedía acceder a Facebook. Sí. Y decía, Facebook está bien la manera en la que la gente se informa, se expresa, etcétera, etcétera. Sí, es esa, es del 2017. Sí, ya te digo que era relativamente antiguo, vaya, no era tan antiguo. Es que es una de 82. Claro, antiguo de 2017. No, hombre, en términos... No, tiene razón. Sí, sí, Es verdad que era 2020. No se está llamando viejos a los funcionarios. Antiguo. Del 73. Es constitucional. Tú eres un sabio. Para mí esto no existía antes de 2020. Claro. Que fue cuando empecé la carrera. Entonces, claro, partiendo de ahí, realmente sí que la red social está ejerciendo una función de espacio público donde evidentemente tenemos que proteger esa libertad de expresión, esa opinión pública, ¿no? Protegerla bien formada y demás. Entonces, sí que en la aplicación de las normas de derecho privado, en las que en principio podría ampararse la red social, el propietario de esa red social, sí que yo creo que en la medida en que es un espacio público equiparable a lo que era antes la plaza del barrio, del pueblo, sí que podrían quedar escoradas esas normas de derecho privado y dar paso a las normas de derecho público. Es decir, dejar de hablar de eficacia horizontal del derecho fundamental, sino directamente de eficacia vertical. Porque si no, lo que estamos haciendo es vaciar de contenido el derecho fundamental, porque a día de hoy no tenemos tanta necesidad de protegernos del Estado, sino de protegernos de estos nuevos agentes que van surgiendo y que a día de hoy son el leviatán, al menos en esta materia en la que antes sí que el Estado podría ser el más problemático. Pienso, por ejemplo, también en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Appleby, que iban a manifestarse a un centro comercial y entonces la sentencia, aunque luego no da la razón a los recurrentes, sí que afirma, en ocasiones el Estado puede regular el acceso al derecho a la propiedad para proteger otros derechos del convenio, en este caso la libertad de expresión. Entonces sí que yo creo que esos derechos que la normativa privada pueda conferir a estas redes sociales puedan verse, ya digo, a un lado, empoderando hacia el derecho público de tal forma que podamos proteger esa libertad de expresión sin encorsetarnos en las normas de derecho privado que en principio lo impedirían. Claro, yo lo que pasa es que la teoría del foro público, de esa consideración de las redes sociales como la plaza pública, va en la línea de definir al canal, a la red social, como mero intermediario que únicamente alberga la comunicación, pero no interviene, es neutral, es aséptico, somos los usuarios los que intercambiamos dentro y no participa. Y yo creo que ya no es así. Claro que en un principio, cuando empieza Facebook a funcionar, pues podía ser un poco así y los contenidos iban en orden así cronológico, pero ahora ya no. Ahora ya no es un intermediario neutral, es lo que yo decía antes. La plataforma interviene, la plataforma ordena, la plataforma actúa sobre esos contenidos y los retira y los silencia cuando no interesa. Entonces, la teoría del foro público queda pequeña, sí que la podemos tener en cuenta para considerar... Los aquí son los municipales. Claro, sí que nos puede servir para considerar que se han convertido en parte del espacio público democrático y es donde mayoritariamente se conforma esa opinión pública y donde pues la mayoría de la población se informa y accede a contenidos y accede a información sobre lo que sucede, pero no es un mero intermediario que únicamente alberga esos intercambios sin participar, sino que condiciona, interviene y participa. Entonces la teoría del foro para mí se queda corta, sí, pequeña.
Sí. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias por la sugerencia y por la intervención que al contrario, no. Tiene mucho sentido y además es una jurisprudencia que encaja perfectamente en el debate y en lo que estamos hablando. En primer lugar, me quiero su placer conocerte. Acércate, porque estás muy lejos. Y esto hay que grabar. Sí, por la retransmisión después de la sesión. Es un placer conocerte, no te conocía y hemos tenido la fortuna de que Ana nos acompañe en un proyecto nacional que hemos solicitado al Ministerio sobre libertades comunicativas y darte las gracias por acompañarnos, esperemos si tenemos suerte o no. Yo lo que te voy a transmitir, un poco guiándome por lo de Roger, es alguna duda que he tenido siempre después de asistir regularmente a algunas de las conferencias que se han organizado en este foro, ¿no? Esto es más que nada una duda y quería, no tienes por qué contestarla, sino simplemente ponerla de relieve. En muchas ocasiones creo que los juristas nos dedicamos a describir la normativa existente y muchas se han producido en los últimos años en el ámbito de la inteligencia artificial, pero creo que lo que nos hemos detenido menos es en si el Estado o los poderes públicos que dictan esa normativa pueden regular lo que están regulando. Esto es salido naturalmente del problema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Lo hemos estado antes discutiendo con una compañera en el área. Yo no sé vosotros, pero probablemente por definiciones propias, cuando explico a los estudiantes de segundo la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, siempre me da la sensación de que hay algo que no cuadra. Y lo digo por lo siguiente, siempre hemos partido de que siempre que haya una situación de superioridad por parte de un sujeto, empiezan a regir los derechos fundamentales. Y creo que hemos partido de un presupuesto que no sé si es totalmente correcto, que es que la necesidad de limitar al Estado encuentra su justificación teórica en su posición de superioridad. El surgimiento del Estado, el Estado surge precisamente para garantizar los derechos. Es decir, la necesidad de limitar al Estado no viene de su superioridad, sino de su función. Es decir, el Estado existe para garantizar los derechos, es decir, para evitar que se imponga la ley del más fuerte. Surge el Estado para garantizar la igualdad de todos. Ese es el fundamento de la existencia del Estado. Y el fundamento de su limitación no es su posición de superioridad, sino su función. Hemos aplicado este axioma a muchos otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de las relaciones laborales, donde hay una posición de superioridad empieza la vigencia de los derechos fundamentales entre los particulares. Claro, esto es una pendiente resbaladiza, a mi modo de ver, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, claro, en el ámbito, por ejemplo, estamos hablando de las redes sociales, los monopolios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas tienen una posición de preeminencia y, por tanto, hay que limitar para garantizar derechos. Claro, la pregunta que nos haríamos es, en el caso de los bancos, que tienen evidentemente una posición de predominio en el mercado brutal, ¿tenemos que limitar también lo que hacen los bancos? ¿Podemos exigir que los bancos a la hora de conceder un préstamo no discriminen? Cualquiera de nosotros, así a buena pluma, diría que no. Es decir, hay algunos sujetos que están en situación de superioridad que habría que limitar y otros no. Sí, por tanto, yo creo que la posición de superioridad no puede ser el criterio determinante para poder limitar su actividad para garantizar derechos. A mí me da la sensación de que el problema, como en el caso del Estado, es la función. Es decir, si hoy podemos limitar, no sé hasta qué punto, porque no soy experto en la materia, lo que hacen las plataformas tecnológicas que se encargan de los medios de comunicación es por la función que desempeñan. Es decir, yo creo que hoy han llegado a tener un régimen de pseudomonopolio en el proceso público de la comunicación que es probable que esa particular función sea lo que justifica que podamos limitarlas. Ahora bien, por tanto, no creo que esa disimetría de la posición sea el fundamento de la capacidad para poder limitarlos. De todos modos, creo que tendríamos que ser críticos, por eso es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Porque no tengo yo la respuesta y tendríamos que saber hasta dónde podríamos llegar a limitarlos. Porque a mí me parece muy peligroso a veces que
hemos hablado de limitaciones de las redes sociales, pero el problema es, ¿podemos realmente hacerlo? Y si hacemos, ¿hasta dónde? Pero bueno, no hay por qué contestar. Esto es una duda que siempre tuve, ¿no? Seguramente me muera con ella. Claro, yo creo que la necesidad y la posibilidad de su regulación tiene que ver con la función que ejercen y con la consecuencia de esa función que ejercen, que está detrás de todo el planteamiento teórico que yo he querido transmitir y que en el caso de, bueno, pues, de las cuestiones que a mí me interesan tiene que ver con el funcionamiento del sistema democrático. Y ese es el peligro, y bueno, pues también con la autonomía individual de los sujetos y con esa pérdida, que es algo que en el caso de los bancos, pues aunque también son un poder, evidentemente hay una relación jurídica privada asimétrica, porque la hay, no condiciona en ese sentido el funcionamiento del sistema democrático, sí te puede, bueno, pues a ti particularmente, afectar, por supuesto, ¿no?, las condiciones que te ofrece un banco u otro, pero es un ámbito en el que tienes alternativas y es un ámbito que también, en cierto sentido, cuando hay afectación a determinados derechos fundamentales, pues también está regulado, ¿no? Y también tampoco puede verse afectado ahí el derecho a la igualdad y no discriminación, o por mucho que sea un actor fuerte y que esté por encima del usuario. En el caso del poder tecnológico, la justificación yo la veo clara. El alcance de hasta dónde, claro, pues ahí a lo mejor está la clave, ¿no? Roger, no sé si... Bueno, por supuesto yo quiero que intervengáis también porque... Claro, el cómo es complicadísimo. ¿Puedo elucubrar un poco? Después lo dejo a Mariana. ¿Hasta dónde? Yo creo que tengo la respuesta. Hasta el contenido esencial de los derechos. Porque si no, ¿para qué existe eso del contenido esencial? ¿O es solo para hacernos nosotros trampas al solitario y elucubrar? El hasta dónde está claro. Y ya. Si hemos traído la categoría de Alemania sin preguntarnos el por qué, pues ahí tenemos el por qué. Y por cierto, en la Carta de Derechos Fundamentales lo ha incluido. Y el cómo, hay una cosa que se llama dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Impongamos obligaciones. ¿O es que tenemos que dar por supuesto que la autorregulación es la salida? Y esa regulación no se le puede poner un mínimo. En datos se ha hecho. Otra cosa es la aplicación y el control, y el asegurarse que eso se hace. Pero igual que se ha hecho en datos, y que buscamos un cambio de cultura, y que haya un mínimo que no se pueda discutir, y que haya una serie de obligaciones mínimas que no se pueden saltar, ¿por qué tenemos que renunciar a ello? Claro, ¿qué ocurre con las plataformas? Hablamos de las plataformas y pensamos Twitter. El problema es que Twitter se manifiesta como de 1.000 millones de maneras distintas en función del usuario. Entonces no hay una línea editorial, hay 1.000 o 1.000.000. Entonces no sabemos cuál es la línea editorial a la que debemos atenernos y por lo tanto no le podemos someter esos mecanismos de control. Pero habrá que hacer el esfuerzo. He dicho esto, que me he venido un poco arriba. María, por favor. Nada, solo un comentario que creo que es nada, porque es verdad que nos ha coincidido en el área hablar de este tema, ¿no? Estamos discutiendo justo. Yo, claro, por ejemplo, con lo que acaba de afirmar los bancos, yo no estoy para nada de acuerdo. No sé si es un hecho, una opinión, y apelaría aquí al arbitraje. Creo que la ley de 2022 de igualdad de trato prohíbe expresamente, además, en todo lo que es prestación de servicios, que haya discriminaciones por las razones prohibidas y que eso, digamos, deriva de la normativa europea. Entonces, creo que está prohibido. Que se pueda demostrar, que no se pueda demostrar que sea oculta, pero creo que ahora mismo una entidad a la hora de decidir si concede o no concede, pero si no, Carlos... Está el rol está, el problema es que luego cuando se utilizan sistemas automatizados de evaluación de solvencia se puedan inferir... Por ahí, por eso debatimos también el tema de la discriminación algorítmica. Entonces, yo ahí creo, otra cosa es que quieres replantear si no debería, si estas leyes se están excediendo en la regulación, que entiendo que a lo mejor es parte de lo que planteas, ¿no? Que había un exceso, pero creo que esa respuesta la tenemos en cómo ha ido permeando el derecho a la no discriminación en múltiples ámbitos cuando hay una intervención de entidades que ofrecen bienes y servicios y que además conectan con derechos fundamentales de manera clara
o de manera indirecta, aunque sea el acceso a la vivienda y la conexión con otros derechos. Y yo no sé, no entiendo la dificultad que plantean, el debate que trasladas que tienes con Víctor, y entiendo la insatisfacción de que sea la autorregulación de los medios. Tal vez se podría plantear, decía ahora Roger, cómo es el diseño, ¿no? Cómo es el funcionamiento del diseño. Eso nos lleva también a otra dificultad, que es, podemos obligar a que la forma en la que se diseñan, ¿no?, los algoritmos, a conocerlos y a que haya unos estándares para decir no podemos judicializar todos los casos de excesos o donde se duda si hay un exceso de libertad de expresión o una utilización que impacta, pero a lo mejor si controlamos mejor el diseño de origen y podemos establecer más limitaciones, reducimos a lo mejor no sé, el número de casos en los que se da, porque yo a veces cuando doy las cifras de todos los casos que han tenido que revisar, todas las interacciones donde se han corregido interacciones en el ámbito de las redes sociales, entiendo, ¿no?, esa dificultad que pueda plantear. Pero ahí nos topamos otra vez con los derechos de propiedad intelectual, la no obligación de transparencia, y hace poco discutíamos aquí también con el tema incluso del anonimato, porque hemos aceptado determinadas ¿no?, situaciones o derechos que parecen más bien privilegios, que no aceptamos en el mundo analógico, que parece que sin embargo aceptamos. Yo entiendo que no puede haber una línea editorial, pero sí podría ser más clara la forma en la que funcionan los mecanismos en los que funcionan las redes sociales. Porque, ¿no?, si tuviéramos esa visión inicial de vas a entrar a una comunidad donde ocultamos parte de la información, situamos algunos contenidos o algunos actores privilegiados, entonces por lo menos ese es el negocio. Es que ese es el negocio, claro. Realmente lo que estás sugiriendo no es una forma de regular o humanizar el business. Lo estás hundiendo. Claro, es el modelo de negocio, es lo que hace que tengan el éxito que tienen. Entonces, claro, si eso lo desactivamos, que es lo que a mí me gustaría también, pues... claro. Sí, por eso. Gracias, Roger. Muchas gracias. Nada, es a ti. Porque si no... Miguel quería también. Miguel. Sí, no, bueno, sin abusar ya más. Claro, el tema de, o sea, yo creo que la eficacia horizontal de los derechos no es una utopía. Los derechos, la eficacia horizontal es un adelanto en su momento, en Alemania, como sabéis, porque estamos ante dos sujetos titulares de derechos fundamentales. El Estado no es titular de derechos fundamentales, pero una empresa sí. Entonces se trata de limitar el poder del empresario para garantizar una cierta igualdad de la situación de los trabajadores. Entonces, ¿hay asimetría? Claro que hay asimetría, pero el Estado intenta controlar esa asimetría y tiene capacidad para imponerle a la empresa que no pueda despedir por razón de sexo, por ejemplo, o que no pueda despedir a una mujer embarazada. Eso sí lo puede hacer, limitando el ámbito de libertad de la empresa para hacerlo compatible con otros derechos fundamentales. La cuestión es que eso que podría funcionar en ese nivel creo que no va a funcionar con las tecnologías, ¿no? Luego te quería preguntar un tema que ya también comentamos, que es, bueno, una manera, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de la ley australiana que dice que menores de 16 años no pueden acceder a redes sociales? Porque hay también menores que dicen, ¿por qué no? Y de hecho hay una demanda de dos menores de 15 años que dicen que la prohibición de acceder con carácter general a las redes sociales sin discriminar ningún tipo de red, ningún tipo de contenido, está limitando su libertad de expresión. Ya, yo soy partidaria y estoy a favor de esa limitación y también de lo que se pretende hacer en el caso de España. Yo creo que cuando estamos hablando de una plataforma que funciona como una droga sobre el cerebro, en el caso de personas menores de edad que todavía no tienen la madurez suficiente como para enfrentarse a eso, pues pienso que igual que les prohibimos el acceso al alcohol o al tabaco, pues también podemos prohibírselo en el caso de... ¿Y tú sabes que es la prohibición total? De una red social. O la red YouTube que yo tengo es YouTube para niños. Bueno, YouTube para niños. Pues no, claro, el problema, ¿sabes qué pasa? Que si no establecemos la prohibición total, claro, esta es mi opinión, también desde el punto de vista personal y como madre, porque yo lo vivo en casa y bueno, pues es una preocupación que tengo todos los días. Y tengo una hija de 12 años que ya está
ahí metida pidiendo teléfono móvil y pidiendo uso, y que ya tiene pues cierto uso a través de una tablet súper controlada, pues tiene ya acceso a determinados contenidos y a determinadas cosas, pero es algo que me preocupa muchísimo. Y me encantaría poder decirle, no, Manuela, está prohibido, lo siento, no puedes, y hasta que no tengas pues la edad suficiente y la madurez suficiente como para saber actuar cuando se vea expuesta a determinados contenidos, a situaciones, también a contacto con cualquier persona y con cualquier persona que desde el anonimato, como decías, María, ¿no? María, que esté detrás de todo lo que le pueda aparecer, pues cuando tenga la madurez suficiente para enfrentarse a eso. Entonces, prohibición, pues yo creo que sí, porque si no es la prohibición total, puede que haya, y los hay, muchísimos padres y madres responsables que van a controlar y que van a supervisar a qué contenidos acceden sus hijos, pero pues muchas otras personas a lo mejor no. Y yo, sin poder, por supuesto, meterme en la vida de nadie, sí que creo que si hemos constatado que es perjudicial y que a esas edades, en pleno desarrollo y en pleno proceso de maduración y desarrollo de lo que luego va a ser la persona, pues tienen un efecto muy concreto, creo que como sociedad tenemos que proteger a las personas menores de edad de eso. Pero lo que pasa, Ana, que bueno, esto lo hablamos también recientemente, claro, si solo fuera perjudicial no hay duda, pero hay cosas buenas ahí también, y yo creo que el ejemplo de compararlo con el alcohol y las drogas no funciona porque eso no son derechos fundamentales, expresar que sí, ya. Y acceder a información también. Entonces, igual que es que pasó una charla que tuvimos sobre menores, que me ponían ejemplos de cosas que digo, ya, pero jurídicamente no es lo mismo, porque decir no fumes no es lo mismo decir que no puedes emitir una opinión. Entonces, el tamiz jurídico por el que hay que pasar el argumento no puede ser ese. A los menores se prohíben cosas, ya, pero no todas las cosas políticamente tienen el mismo valor o el mismo peso. Y no solamente estoy diciendo esto porque es malo, ya es que a través de ahí también te educas, también te expresas, también te informas. De manera que hay pues, derechos fundamentales en lista que en otros escenarios no los hay. Y yo creo que eso, la respuesta del legislador tiene que ser un poco más fina que esto es muy malo. Ya. ¿No? Pero es... Sí. Digo que jurídicamente hay una diferencia entre... Sí, la hay. Y lo que comentábamos con la participación, que sirve también para esto. Si de repente es a los 16 años, porque llegues a 16 ya eres maduro... Y no te has desarrollado tampoco, claro, si no te has dentro de un ecosistema que te haya permitido desarrollar estrategias, ¿no? Pues claro, también eso es cierto. Yo, para mí es muy difícil y es verdad que ahora mismo pesa mucho más la visión de quiero alejar a mis hijos de esto que, claro, que la otra. Y lo que preguntaba Miguel de YouTube Kids es que, claro, que es una red social. Claro, sí. Estamos hablando de... No, hay que prohibir WhatsApp, hay que prohibir cualquier sistema de mensajería. Pero la versión de menores de las redes, si prohíbes el acceso a menores, no tiene sentido como... Claro, la versión de menores no les gusta, ¿eh? Porque claro, mi hija la ha tenido y dice, esto es una porquería. Esto es una porquería porque aquí lo que me sale es tonterías de niño pequeño que ya no me interesan, ¿no? Claro. Ninguna de las dos quiere el YouTube Kids, entonces... Es que entre 5 años y 15 años hay mucha diferencia. Claro. Entonces, mi hija dice, no, mamá, eso no me sirve. Para eso nada, prefiero... Entonces... María y Miguel... No, Miguel... Estoy totalmente de acuerdo, claro, porque el mayor problema que tenemos ahí es lo que señala Patricia. Una vez más, a lo mejor la cuestión es por qué se permite que funcione de una manera que no hemos permitido a otros medios. A otros medios les hemos dicho, tenéis que poner calificaciones de edad en las series, en las películas. Hemos protegido horarios infantiles, en el sentido de entender que la protección de la infancia y la juventud permitía distinguir franjas nocturnas y franjas diurnas en cuanto a los programas. Ayuda a dificultar a los mejores si es posible, y luego ya, si se quisiera, poder establecer, ¿no?, otras medidas que pudieran ayudar a marcar esos contenidos y a filtrarlos mejor, consiguiendo zonas más intermedias o consiguiendo formas de controles parentales en el acceso a la información como tienen, no sé, videojuegos, cosas así, ¿no?, en las que hay aquí a nivel de utilización. Y algunas limitaciones que yo creo que en esta idea pueden funcionar, o sea, podrían ser jurídicamente sostenibles. Salía ahora una noticia en Estados Unidos también, cómo estaban viendo que las compañías tecnológicas eran perfectamente conscientes, incluso
lo hacían voluntariamente, emitir contenidos muy dirigidos a adolescentes durante las horas lectivas, como una forma de tenerlos engañados y cómo se está interaccionando, repercutiendo en el derecho a la educación, ¿no? Es viable plantear que pudieran ser franjas horarias, claro, con cada dificultad además del más horario, ¿no? Pero que pudiera haber, ¿no?, unas horas de menor actividad, unas horas de mayor, si no, al final es lo mismo, prohibir en este horario, prohibir durante el colegio, prohibir durante. Pero bueno, a lo mejor hay un espacio para una regulación mayor de la que... Y quizá también que el propio diseño de la red social tenga en cuenta que se trata de menores que están dentro y que el diseño no siga la lógica que fomenta pues, todas las cuestiones que nos preocupan, ¿no? Entonces, obligarlas a que la propia tecnológica de alguna manera sea la que se encarga de proteger ahí, ¿no?, la exposición de los menores a determinados contenidos. Sí, igual que puede personalizarte los anuncios. Claro, pues eso es. Que todos los menores que tiene TikTok, que veremos un poco como quiera, ¿no? Es decir, que tiene este algoritmo tan agresivo que desde el punto de vista incluso del riesgo de suicidio se está planteando, claro, a lo mejor ayuda a llegar a la conclusión de que hay margen, ¿no?, a restringir más. Miguel, y casi cerramos. Sí, yo quería traerte a colación el concepto que hablaste antes de riesgo sistémico, porque, bueno, desde mi perspectiva humilde estudiante, me parece un concepto correcto, a ver si hago la pluma, pero me parece que tiene, o a mí por lo menos me plantea algunos tintes que incluso calificaría de peligrosos y algunos problemas aplicativos, y me trato de explicar. Porque mi pregunta es, cuando lo mencionabas antes, yo pensaba, me surgía el pensamiento de cómo conjuga ese concepto con la libertad de expresión para nosotros como individuos, no ya tanto para las plataformas, sino para nosotros como ciudadanos individuales de sociedades democráticas. Ciudadanos, como veníamos diciendo antes, alienados probablemente, pero ciudadanos, al fin y al cabo. Y sabiendo lo que decíamos antes de que información veraz no es igual a información verdadera. Entonces mi pregunta es, un poco mi reflexión, ¿dónde marcamos o dónde está la frontera entre la protección del individuo y de la sociedad y de los valores democráticos? ¿Dónde empieza eso y dónde acaba en una actividad rayana prácticamente la censura, o incluso ya más allá de la censura? Mencionabas antes el caso de Rumanía, de las elecciones de Rumanía, que a mí me recordaba también a casos similares en Hungría, en Polonia, incluso en las últimas elecciones de Estados Unidos había comentarios de posibles injerencias. Claro, este concepto de riesgo sistémico, mi pregunta para resumirla, ¿cómo se articula en la práctica este concepto de riesgo sistémico? ¿Y qué implica la práctica, qué conlleva la práctica y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos individuales? Bueno, el riesgo sistémico se define en la DSA a partir de la enumeración de determinadas situaciones que son las que se consideran riesgo sistémico, derivado pues, del ejercicio de los derechos fundamentales, pero que tienen una repercusión colectiva. Y precisamente eso es lo que justifica que el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información en este caso, pueda verse limitado y pueda verse pues, restringido por parte de esa actuación que ya es la plataforma quien la ejerce. Por tanto, se ven limitados los derechos cuando un contenido se retira o cuando un contenido se bloquea y desaparece. El mecanismo que se utiliza para articular y para justificar la retirada es que es susceptible de ser y de suponer un riesgo sistémico. Cuando hablamos de campañas automatizadas de desinformación, pero también en el caso del discurso de odio, pero también al final se convierte también en un cajón desastre en el que pues aumenta mucho la posibilidad de limitar el ejercicio individual de los derechos. Por eso yo decía, si queremos proteger la libertad de expresión, queremos proteger la libertad de información, no puede ser la vía únicamente la limitación del ejercicio de los derechos, porque al final acabamos desnaturalizando y cargándonos el derecho que se supone que teníamos que proteger. Es que a mí era lo que me suscitaba. Cuando además es un concepto que puede ir más allá de lo que consideramos contenido ilícito. Contenido ilícito tenemos claro lo que es, ¿no? ¿Qué está prohibido? Pues está tasado, lo sabemos. El riesgo sistémico no. El riesgo sistémico abre la puerta a una restricción que puede ser mayor.
y sin embargo su límite que debería ser algo más taxativo. Claro. Porque el contenido riesgoso sistémicamente, si debe ser eliminado, eso es su límite a la libertad. Claro, su límite al ejercicio del derecho. ¿Y quién decide qué es riesgo sistémico en la plataforma? Esa es la clave, como quien decide claro. el orden público. ¿Quién decide que esto es riesgo sistémico? La plataforma. Pero con el orden público tenemos follones, pero más o menos hemos ido viendo que es alterar el orden público, pero con el riesgo sistémico todavía no somos capaces de decir qué es alterar el riesgo sistémico. Es un concepto jurídico también indeterminado al final, porque ahí tienen cabida muchas cuestiones que ya suceden y otras que estén por venir y que también queramos meter dentro del saco. Pero es la plataforma quien lo decide. Sobre eso estoy haciendo una cosilla para la parte de IA. Riesgo sistémico es un concepto que se formula por primera vez con la crisis económica de 2008, precisamente por aquellos bancos que son tan relevantes para el sistema que no los podemos dejar caer porque entonces colapsa. Entonces, esa misma idea se trae ahora a la DSA, al ámbito de la inteligencia artificial. Y, como decís, lo que hemos hecho es apuntar los valores, apuntar las variables que hay que considerar, pero no sabemos qué relevancia tienen. Pero es que tampoco sabemos cuál es la definición real de riesgo y lo que implica. Lo que pasa es que adoptamos el enfoque del riesgo por una cosa que apuntaba María. Y es que como somos incapaces de fiscalizarlo todo, nos echamos en manos del riesgo y si intuimos que hay comportamientos que son muy peligrosos, entonces ahí sí ponemos el acento y entramos con el ámbito fiscalizador. Y en todo lo demás, si ha superado un umbral y no llega a lo que consideramos riesgoso, vea porque sea sistémico, porque sea peligroso en general, que siga funcionando, que opere. Si por el medio algún derecho fundamental se ve vulnerado, bueno, pues el individuo concreto que lo defienda si puede. Cuando igual no se va a enterar y encima cuando se entere o intuya que le están vulnerando un derecho fundamental, le van a plantar delante, no, pero yo he hecho una evaluación de impacto y he adoptado las medidas que normativamente se me exigen. Adoptar el enfoque de riesgos supone en parte renunciar a la protección de los derechos fundamentales. Pero eso es otro tema para otro día. Ana, no sé si quieres terminar porque hemos abusado. No, nada más que dar las gracias a todos por la acogida y por el intenso debate que se ha generado después, que al final es de lo que se aprende, ¿no? Y yo misma también me nutro de ello y me llevo el aprendizaje conmigo. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que también vosotros, igual que yo, lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.